Aquella gente que esté importando mercancía, les recuerdo que hay una ley que es la ley aduanera. En México estamos hablando. Y en tu país, en Latinoamérica, hay una ley de aduanas, créeme, muy similar a la que yo les voy a decir en la TAM, ¿sale? En la ley aduanera, en su artículo 1, te habla que la ley aduanera regula la entrada de mercancías. Que esta ley aduanera regula la entrada de mercancías. Que regula el despacho aduanero de las mercancías. Que en su artículo 1 obliga el cumplimiento al dueño o al propietario o comprador o importador de la mercancía al cumplimiento de esta ley, ¿sale? Entonces, cuando pidan fundamentos de oye, chavo, ¿por qué cuando yo importo mercancía de China y esto, el otro? Ok, el artículo 1 de la ley aduanera te dice que la ley aduanera regula la entrada de mercancías, que regula el proceso de despacho aduanal, que obliga a cumplir al dueño de la mercancía de esta ley. ¿Sale? El artículo 1. El artículo 35 te habla lo que es el despacho aduanero, el fundamento del proceso del despacho aduanero, de la ley aduanera. El artículo 36 te habla del pedimento, de la obligación de hacer un pedimento y pagar tus impuestos en el pedimento. Hay un artículo 36A, fracción primera, que habla de la importación, de la obligación de entregar a tu importación una factura, una lista de empaque, una guía aérea o un BL marítimo. Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, lo que son los permisos. Presentar tus certificados de origen en caso de que tengas preferencias arancelarias. Presentar una cuenta aduanera en el caso de textiles o calzado que requieren aviso automático, precios estimados, etcétera, etcétera. Una cuenta aduanera. Y en ciertos casos como la exportación, presentar tu certificado de peso conforme al artículo 36A de la ley aduanera, ¿va? El artículo 40 y 41 de esta misma ley aduanera habla de lo que es el agente aduanal o la agencia aduanal, que les digo que debe ser el despacho por medio de un agente aduanal o agencia aduanal. El artículo 43 de la misma ley te habla del reconocimiento aduanero, de las facultades de la autoridad para revisar la mercancía al momento de importar si le toca rojo o verde. Habla del reconocimiento aduanero. El artículo 51 de la ley aduanera en su fracción primera te habla del impuesto hay que pagar a la importación, que es el impuesto general de importación. El artículo 52 de la ley aduanera te habla de la obligación del pago del impuesto general de importación y te habla de la obligación del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, de los permisos a las personas que introduzcan o importen mercancías a México. En el artículo 59 de la misma ley aduanera te dice obligaciones a cumplir por las personas que introduzcan mercancías. Estamos obligados a llevar un sistema o control de inventarios, el mentado control de inventarios, el sistema automatizado. Estamos obligados a tener los certificados de origen originales de alguna preferencia arancelaria. Estamos obligados a presentar la manifestación de valor y el encargo conferido para poder despachar o introducir mercancías. Estás obligado a activar tu padrón de importadores y sectoriales en el caso de que las fracciones te lo pidan. Y estás obligado a tener un expediente electrónico de esa importación guardando todos los documentos que hemos dicho ahorita. ¿Sale? El artículo 59A te obliga a los que introducen mercancías a presentar el COBE, que es tema más aduanal. Te dice, aquí hay algo importante, el artículo 60 de esa ley aduanera te dice que las mercancías son afectadas a cumplir las obligaciones y créditos fiscales generados por su introducción. ¿Qué quiere decir esto? Que la mercancía que se introduce a México de importación debe de cumplir con la obligación y créditos fiscales que se generan por la misma importación de los mismos. Y te dice ese mismo artículo 60 de la ley aduanera que la aduana puede proceder a retenerte la mercancía, embargarte la mercancía, si tú no compruebas dicha obligación de cumplir las obligaciones o créditos fiscales para su introducción. El artículo 63 te dice, la mercancía importada al amparo de la franquicia, de alguna franquicia, de alguna excepción o de algún estímulo fiscal, no va a poder ser enajenada, no puede ser destinada a otro propósito distinto del beneficio. ¿A qué quiero decir con eso? Mercancía importada con excepciones, con franquicias, con pedimento global, con pedimento T1, no puede ser enajenada conforme al artículo 63 de la ley aduanera y no puede ser destinada a otro propósito distinto a la franquicia, excepción o estímulo fiscal. Por eso luego ustedes se me enojan de que, oye, ¿yo por qué importo con T1 global? Y mi contador si me lo quiere deducir y esto, el otro. No debe. Puede, pero no debe. Y lo dice el artículo 63 de la ley aduanera. Artículo 64 de la misma ley aduanera. La base gravable del IGI, del impuesto a la importación,
es el valor de aduanas de las mercancías. Y el valor de aduanas de las mercancías es el valor de transacción. Y el valor de transacción es el precio que tú pagaste con los incrementables, mercancía más incrementables. El artículo 65 te habla de los incrementables, ¿vale? Entonces, aquellas personas que me quieran hacer dropshipping o DDP, para mí por esto que acabo de decir, es suficiente fundamento porque lo dicen, es que para ti todo es contrabando, es que si no cumples lo que dice la ley aduanera, porque te digo, la ley aduanera en su artículo 1 te dice que esta ley regula la entrada de mercancías, regula el despacho de las mercancías que van a entrar y obliga el cumplimiento de esta ley al propietario de la mercancía. Aunque tú no la tengas, si tú eres dueño de ese paquete, te obliga a cumplir esto, ¿vale? Para que se pongan abusados.